Saludos a todos, espero se encuentren bien. Esta sesión del Seminario 2020 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, que organiza el Colegio Mexiquense, trata sobre la guerra en la Mesoamérica del Altiplano Central y es impartida por el doctor Marco Antonio Cervera Obregón. Los conflictos sociales que derivan en violencia han sido constantes en la historia y las culturas mesoamericanas no fueron la excepción. Las evidencias de guerra se remontan al periodo de la vida aldeana en el Preclásico, abundan para la etapa urbana en el Clásico, particularmente entre los mayas, y en el periodo posclásico la mayor parte de Mesoamérica experimentó los efectos de la pugna entre numerosos estados militaristas que compitieron por el dominio de recursos y personas. Más allá de estos fines mundanos, de acuerdo con los testimonios arqueológicos e históricos, la guerra ideológicamente era vista por una parte de estas sociedades como una tarea sagrada, necesaria para mantener el funcionamiento del mundo. Agradecemos a nuestro ponente el compartir con el público aspectos centrales de este fenómeno social y antes de iniciar doy lectura a su síntesis curricular. Marco Antonio Cervera Obregón es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Arqueología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Arqueología Clásica por la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente está adscrito al Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la Universidad Anáhuac, México. Sus líneas de investigación son Arqueología Militar en Mesoamérica y el Mundo Mediterráneo Antiguo, Arqueología Clásica y Gastronomía en el Mundo Antiguo. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en países como México, España e Israel. Ha impartido cursos relativos a Historia y Arte de la Antigüedad en la Universidad de Anáhuac, la UNAM, la ENA y la Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones se encuentran El armamento entre los mexicas, Guerreros aztecas, El sistema de armamento entre los mexicas y el macuahuitl, un arma del posclásico tardío en Mesoamérica. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos, dependiendo de donde se encuentren conectados. Deseo hacer una invitación a todos para que se queden y podamos charlar alrededor de un tema por demás interesante que tiene que ver con la actividad de los conflictos bélicos en Mesoamérica. Y bueno, antes de poder iniciar, deseo agradecer al mexiquense, particularmente al doctor Javier Nogués, que me hizo una amable invitación para presentar la siguiente charla. Yo soy Marco Cervera, soy arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Igualmente soy doctor en Arqueología Clásica por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Y bueno, me he dedicado, entre otros asuntos, al tema de los conflictos bélicos, la historia militar y la arqueología militar en los escenarios tanto mesoamericanos como del Mediterráneo antiguo. Y bueno, a continuación lo que vamos a presentar es un panorama general sobre la guerra en Mesoamérica, pero solo enfocado en el ámbito de la Mesoamérica del Altiplano Central, partiendo prácticamente de lo que conocemos como el clásico mesoamericano. Y bueno, vamos a dar continuidad particularmente con lo que es Teotihuacán y después vamos a darle un poco de continuidad hacia el mundo tolteca en el posclásico temprano para finalmente rematar en el mundo mexica. Lo digo porque normalmente no se toma muy en cuenta o poco se ha estudiado, poco se dice y poco se conversa alrededor de los conflictos bélicos previos al mundo o al escenario mexica. Y bueno, vamos a iniciar para compartir la presentación. Como les comentaba, vamos a iniciar con esta charla. En realidad, parte de las investigaciones que se presentan o que voy a presentar a continuación están integrados en el Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad, la institución a la que pertenezco, dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México, en el cual, soy investigador de tiempo completo. Y bueno, como ya les comentaba, vamos a dar un pequeño recorrido y panorama por lo que ha sido la actividad bélica, los conflictos bélicos, el armamento y demás, en términos de lo que podríamos
considerar la historia militar de la Mesoamérica, del Altiplano Central. Por supuesto, no hay tiempo y no hay interés de momento enfocarme en otras regiones mesoamericanas, pero sí va a ser por demás interesante encontrar que va a haber un cierto continuum o un continuum en lo que se da en las sociedades mesoamericanas del altiplano central, en el clásico, obviamente enfocado particularmente en lo que fue la sociedad protagonista, que es Teotihuacán. Como ya dije, también después vamos a avanzar en el tiempo hacia el escenario tolteca, en el cual encontraremos algunos indicadores arqueológicos del conflicto armado en el mundo tolteca, para finalmente encontrar cuáles son las posibles herencias, sobre todo en tecnología bélica y de otros aspectos, que van a llegar al mundo mexica. Y bueno, pues vamos un poquito a comenzar. Eh, Nos vamos a enfocar sobre todo, bueno, en lo que ya dije, altiplano central y luego particularmente en lo que es la Cuenca de México. Iniciamos especialmente con lo que es la famosa ciudad de Teotihuacán, una ciudad que fue sin duda protagonista en el escenario del clásico, entendiendo cronológicamente el clásico mesoamericano que va más o menos desde el año 200 antes de Cristo, a finales del formativo preclásico, hasta el año 700 o 650 después de Cristo, que es como se ha manejado un poco la caída teotihuacana. Va más o menos un lapso entre el 650, 750, a veces lo recorren más o menos. Y bueno, tenemos que empezar por entender que la ciudad de Teotihuacán, que como ya he comentado, se funda desde finales del preclásico, tiene una importante continuidad y se va transformando en prácticamente la protagonista de ese momento. Una ciudad que se ubica en una zona estratégica, como podemos ver, al norte de la Cuenca de México, el mal llamado Valle de México, ¿verdad? Realmente es una cuenca. Ubicamos a esta ciudad de Teotihuacana en el norte de esta cuenca, precisamente por ser una zona lacustre llena de una gran cantidad de recursos para su momento, una gran cantidad de recursos naturales como es agua, madera, piedra, y vaya, resulta lógico que las sociedades posteriores van a darle esta continuidad de asentamiento precisamente por la cantidad de recursos naturales que tiene. Otro factor fundamental del por qué Teotihuacán se va a ubicar en esa zona es evidentemente porque también está cerca de las minas de obsidiana, que van a ser por supuesto parte de la infraestructura básica de lo que en breve platicaremos del discutible y polémico ejército teotihuacano. De igual manera, era una zona de manantiales de agua que evidentemente también, es decir, es fundamental que las sociedades antiguas, las civilizaciones y las ciudades siempre se ubiquen en esta zona, ¿no? Por otro lado, también vamos a ubicar a Teotihuacán porque estaba el río San Juan, que también evidentemente era un afluente rico de agua, que va a permitir a Teotihuacán mantenerse de forma importante en un escenario estratégico y comercial. Y por supuesto era una zona efectivamente de paso entre la cuenca de México o el altiplano central y lo que será la costa del Golfo. Por todos estos motivos es que Teotihuacán se asienta en esta zona. Y bueno, sin interés de abocarme demasiado en la ciudad, los grandes especialistas de Teotihuacán han presentado una serie de propuestas, de hipótesis de, por ejemplo, quizá la más polémica y discutible es quién gobernaba Teotihuacán, ya que no olvidemos que esta ciudad, la información que tenemos es eminentemente arqueológica, es decir, no podemos basarnos en fuentes literarias como será en el posclásico tardío para interpretar y entender esta ciudad. Tenemos que analizarla a través particularmente de lo que es el registro arqueológico y por lo tanto la serie de interpretaciones que se dan se basan en ello, aunado evidentemente a la iconografía y a otros elementos, entierros, bioarqueología y otros elementos que tenemos. Entonces, vamos a ver que para entender y tratar hasta ahora de comprender el problema del conflicto bélico
en el mundo teotihuacano, en realidad hoy en día no está para nada resuelto. Hay una gran cantidad de polémica. Es algo prácticamente muy reciente, dado que, como vemos, durante mucho tiempo la tradición historiográfica sobre Teotihuacán marcaba la idea de que era una sociedad simplemente pacífica, que era una sociedad que solamente, que sí tenía un gran control comercial con sus vecinos. Era una ciudad, algunos marcan incluso de 150 hasta 200,000 habitantes, era prácticamente la ciudad más grande de Mesoamérica. Como ya decimos, tenía un control fuerte en términos de la cerámica, la obsidiana y demás, pero se ha manejado siempre la posición. Ahora ha cambiado, pero se ha manejado la posición de que Teotihuacán era realmente una sociedad más abocada a temas comerciales, políticos, y que no tenía necesidad de conflictos bélicos. En el fondo podríamos pensar que tampoco había necesidad porque quizá nadie tenía las capacidades para enfrentarlo, ¿sí? Simplemente por el número de población, aunque como ya expliqué, hay muchos autores que han trabajado Teotihuacán durante muchos años, y prácticamente dependiendo del esquema político que se plantee, es que nos da un resultado de lo que pudo haber sido el ejército, desde las versiones de, como por ejemplo, de la doctora Linda Manzanilla, que habla, como bien saben, de una sociedad prácticamente estructurada en un cogobierno, 4 gobernantes que están organizados en 4 suerte de barrios que están en una comunión, y bueno, que probablemente había pequeños elementos militares muy tenues, muy sencillos, que no buscaban en lo más mínimo un nivel de expansión, ni mucho menos. Era algo muy local y muy simple, ¿no? Algunos otros, como el caso de Rubén Cabrera y otros autores, que plantean más un escenario de un gobierno único en el cual pueda existir diría, desde mi opinión, también yo consecuento esta posibilidad de un gran ejército único teotihuacano, no parcelado en pequeños escenarios políticos, sino en realidad un gran ejército, pero no por hablar de un ejército teotihuacano, atención y tengamos cuidado en ello, eh, estemos hablando de una sociedad expansionista, imperialista y militarista. O sea, no es lo mismo. El hecho de tener un ejército no significa ser una sociedad militarista, como muchas veces se ha planteado. Ya en otro momento, en otra conferencia más a futuro, que presentaremos también en el Centro de Investigación y Culturas de la Antigüedad, vamos a analizar con mucho cuidado y detalle lo que es el militarismo. Se ha entendido muy mal qué es el militarismo. Se ha aplicado el término a diestra, siniestra, incluso desde los tiempos de Alfonso Caso y de los años 50, y casi para muchos investigadores, incluso hoy en día, considerar una sociedad que tenga evidencias de guerra o de ejército, eh, inmediatamente dicen militarismo, y no es así, no es de esta manera. Entonces, vamos a tratar de entender de una forma muy rápida, muy práctica y muy rápida, porque tenemos que avanzar en el tiempo, sobre cuáles son los indicadores arqueológicos, porque no tenemos otro, sobre la guerra en el mundo teotihuacano. Bueno, de entrada vemos que la ciudad de Teotihuacán, como saben, tenía una gran extensión territorial, una gran extensión urbana. No es que realmente existiera una serie de murallas o una zona estratégica defensiva. También sabemos por los estudios de la doctora Manzanilla y de otros autores que la verdad la extensión poblacional de la ciudad, la demografía de la ciudad era bastante heterogénea, ¿no? Había poblaciones de todas partes de Mesoamérica, gente de Zapoteca, gente probablemente hasta del occidente, totonacos o de la costa del Golfo, etcétera. Y bueno, nos preguntamos hasta dónde el cuerpo o los cuerpos militares que conformaban la ciudad de Teotihuacán eran solamente gente local. Además, digo, no olvidemos que incluso el concepto como tal de Teotihuacán es una idea. Realmente no sabemos quién habitaba esta ciudad. Se le ha llamado así porque los mexicas así le llamaban a esta ciudad, ¿no? Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Pero en realidad no sabemos quiénes eran. La mayoría de los autores coinciden que eran grupos de habla náhuatl,
probablemente por estar en Altiplano Central, pero bueno, no necesariamente, ¿no? Todavía no tenemos claridad en ello. Lo que sí es claro, ya hemos dicho, es que tenían un protagonismo indiscutible en la entonces Mesoamérica del Clásico. Tenían hipotéticamente la cantidad de población para conformar un ejército, pero que, repito, las formalidades y funcionalidades de ese ejército no necesariamente tienen que ser de expansión e imperialistas, como algunos otros autores también plantean. Simplemente puede ser un ejército de una gran potencia en términos de la infraestructura económica, de la infraestructura de número de efectivos, de la cantidad de armas, etcétera. Es decir, tenían todo lo necesario para, si ellos querían, poder llevar a cabo incursiones de gran nivel, pero no hay evidencia hasta donde sabemos de ello. No olvidemos que también el escenario de los conflictos bélicos teotihuacanos puede ser conocido no dentro de la ciudad, sino con los vecinos con los cuales tuvo contacto, en este caso en el mundo maya, que empieza a barajearse mucho esta posibilidad también de las presencias teotihuacanas, ya no solo comerciales y políticas, sino también militares, pero es un tema que podríamos dejar para otro momento, que no voy a tratar ahora. Ahora nos vamos a enfocar solo en el escenario más interno. Entonces, mi propuesta, mi opinión es que sin duda Teotihuacán, al ser el gran estado mesoamericano del Clásico, tenía todas las posibilidades y capacidades para generar lo que se ha denominado o he denominado la guerra compleja. Es decir, más allá de verlo como una sociedad solamente pacífica y que todo lo resolvía en función del comercio, repito, no por eso tiene que ser imperialista, pero vaya, tenía las posibilidades de ser necesario, tanto de defensa como de incursiones bélicas de mayor escala, porque tenía todo lo necesario que en términos de la historia militar es prudente para o fundamental para la generación de un ejército. Tenía la economía, tenía la gente, tenía la infraestructura, tenía la tecnología, en este caso dominio del obsidiana, es decir, no hay por qué no pensar que Teotihuacán pudiera tener un gran ejército. Ya la funcionalidad de ese ejército es otra historia. Y bueno, aquí por ejemplo vemos una imagen de cómo se veía Teotihuacán previo a las excavaciones de principios del siglo pasado. Pues prácticamente se veía, como pueden observar, prácticamente como un cerro, ¿no? Como los mapas que trabajara René Milon también en el siglo pasado para poder entender la extensión de la ciudad y que va más allá solamente del centro urbano conocido eh, y la zona urbana ritual y administrativa. Nos queda claro que esta ciudad pues tenía una estructura también, es una suerte de eh, cosmografía transformada en una ciudad, en el cual el eje central de la ciudad era evidentemente la calzada, la llamada calzada de los muertos, con sus edificios principales, la pirámide del Sol y de la Luna, que evidentemente así se la ha llamado por el mito mexica, pero en realidad sabemos que estas dos pirámides estaban más dedicadas al culto al agua. Y bueno, en ese escenario de las pirámides, en este caso en el sur de la ciudad, en lo que llamamos la Ciudadela, ya saben que encontramos el famoso templo de Quetzalcóatl y que al interior es uno de los tantos indicadores de la guerra en el escenario teotihuacano. Se encontraron al interior de este templo una serie de entierros de personajes que estaban maniatados, vinculados sin duda al sacrificio humano también, y acompañados de una serie de puntas de proyectil que bueno, forman parte de toda esta parafernalia vinculada a la guerra en estos entierros. Se han desarrollado una serie de hipótesis y de estudios de antropología física y bioarqueología para tratar de comprender quiénes eran estos individuos, quiénes eran estos personajes que fueron aquí recuperados. Y lo mismo en el caso de la pirámide de la Luna, que fue también excavada
hace algunos pocos años, explorada por Leonardo López Luján en un gran proyecto que ya vimos la presentación de esta conferencia en el Colegio Nacional y que nuevamente hace referencia al conflicto bélico, la presencia de personajes que probablemente vengan de fuera. Algunos plantean que se trata incluso de personajes de la élite maya que fueron depositados en estos entierros. Llama la atención que también alrededor de los entierros y ofrendas está presente, por ejemplo, la presencia de restos óseos zooarqueológicos de animales, como por ejemplo águilas, felinos y demás, asociados innegablemente a la ideología de los sistemas de mando en los ejércitos mesoamericanos. Ya saben, los guerreros águila, jaguar. Entonces, hay todo un discurso ideológico interesante en todas estas ofrendas que nos hablan de un papel importante de la guerra teotihuacana, ¿no? Es decir, no tenemos la información tan clara como se da en el caso mexica, pero insisto, ya tenemos que empezar a quitar esta idea de que Teotihuacán era una ciudad solo únicamente pacífica. Sobre todo donde más encontramos la información de la arqueología y de la historia militar, entre comillas, ¿verdad? Porque es una historia muy fragmentaria de Teotihuacán. Lo vemos sobre todo también en la pintura mural. No olvidemos que estas pinturas decoraban gran parte de los edificios más importantes de esta ciudad. La presencia, por ejemplo, de estos personajes ricamente ataviados con una serie de tocados de reptiles, de felinos, entre otras cosas, han hecho pensar a algunos investigadores que se trata efectivamente de los posibles gobernantes de Teotihuacán, sacerdotes de alto nivel, que normalmente aparecen como benefactores arrojando este tipo de semillas de maíz y de otros elementos a la tierra. Pero de igual forma encontramos en la iconografía la presencia nuevamente del gremio militar. Es decir, la existencia de un gremio militar en Teotihuacán es innegable, es decir, eso no creo que haya duda. Como ya dije, lo vemos precisamente aquí en este tipo de iconografía, la cual nos permite, por un lado, saber que el concepto de los guerreros águila y jaguar, entre otros, que no son los únicos, tienen su antecedente desde aquí, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto, afortunadamente ya con muchas investigaciones que se han desarrollado de otros colegas que han trabajado otros escenarios mesoamericanos en términos del conflicto bélico, vemos que esta idea pan-mesoamericana del guerrero águila y jaguar es muy mesoamericana. Empezamos a matizar y entender que no todos los pueblos mesoamericanos utilizaban este concepto del águila y el jaguar, pero por lo menos en el altiplano central, particularmente para el caso teotihuacano, tenemos este antecedente mucho antes del mundo mexica como popularmente se ha visto. Y bueno, este tipo de imágenes nos ilustran precisamente la representación de estos guerreros de élite con grandes tocados, emplumados, ¿verdad? Pero también nos puede hablar un poquito de las tipologías de las armas teotihuacanas. En este caso vemos, por ejemplo, el uso de escudos rectangulares extraordinariamente emplumados. En otros casos es normal ver la presencia de el atlatl. Prácticamente el arma más importante de Teotihuacán es el atlatl, el lanzadardos, que es probablemente el arma que más aparece representada y que hay una relación directa con las puntas de proyectil, el taller de puntas de proyectil que David Carballo encontrara cerca de la pirámide de la Luna. Es decir, estos talleres de producción de puntas de proyectil no eran, es mi opinión, no eran para solamente comerciar o eran solamente para darle artefactos de cacería a los teotihuacanos, a la gente local. Evidentemente esto era para armar un ejército, porque hablar de talleres de producción de puntas, particularmente de proyectil, y más asociado a este tipo de artefacto, es muy claro. Por ejemplo, en el caso de este vaso, un vaso encontrado en Tikal, en el que vemos una embajada teotihuacana que llega a la zona maya, es recibida por gobernantes mayas, y en este caso la embajada pues va presente efectivamente con el ejército teotihuacano. Insisto, no es que sea un plan de ir a invadir
no sabemos, pero en realidad es un plan de una embajada que siempre va a implicar la fuerza, el poder teotihuacano, también va a implicar la protección de estas embajadas, ¿sí? Es decir, trasladarse desde el altiplano central hasta la zona maya, pues no era cosa simple. Entonces siempre iban seguramente bajo esta protección de este tipo de guerreros muy teotihuacanos, caracterizados, como ya dije, por este atlatl, el manojo de dardos, el tocado de borlas, que así se le llama. Y algo interesante es que llevan este peto de algodón que en el escenario más mexica del posclásico conocemos como Ixcahuipil, nada más que sabemos que estos Ixcahuipil normalmente son solamente el peto y no cubren los brazos. Sin embargo, en esta imagen, algunos autores han querido ver que esto que ustedes observan está incluso protegiendo también a manera de mánica, así le llamamos, o cubrebrazos, ¿sí? Eh, Protege los brazos de manera que es una tipología de protección de Ixtahuipil muy particular que en realidad solo lo hemos visto en Teotihuacán, de realmente tratarse, como ya dije, incluso una protección completa como esta. Que yo sepa, no hay otras parecidas en otros escenarios mesoamericanos, tanto contemporáneos como del posclásico, y no solamente me refiero al altiplano, sino en otras regiones mesoamericanas. Entonces, lo que lo hace algo muy particular, ¿sí? Continuando con los indicadores arqueológicos teotihuacanos de la guerra, vemos, por ejemplo, estas figurillas que en algún tiempo se le llamaron figurillas tipo retrato, que se pensó durante mucho tiempo que era solo la representación del retrato del pueblo, pero hoy sabemos que probablemente se trate de la representación de guerreros, pequeños guerreros que llevan precisamente sujetando armas, probablemente lanzas, atlatl, que es lo más común que aparece en el escenario teotihuacano. No olvidemos, por ejemplo, que como ya explicaré en breve, el Macuahuitl en realidad llega tardíamente. Es una hipótesis que he manejado durante algunos años, que el Macuahuitl llega, no hay hasta donde yo conozco una evidencia contundente del uso del Macuahuitl en Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se ha manejado que probablemente estos individuos se traten de guerreros, representaciones de guerreros teotihuacanos. Como ya explicamos, la obsidiana, la infraestructura básica para la manufactura de las armas, y qué mejor, como es el caso teotihuacano, después en el caso tolteca y finalmente en el mundo mexica, la evidencia de la explotación de las minas de obsidiana nos habla innegablemente de una producción masiva de armamento que inicia, como ya decíamos, desde Teotihuacán, y pues era evidentemente para este tipo de fines, ¿no? La construcción de una infraestructura bélica que, he de insistir, no necesariamente tiene que ser expansionista ni imperialista, como luego se dice, pero sí, no por ello no vas a tener un buen ejército que esté bien armado, bien entrenado para los fines que convengan al Estado teotihuacano. Bueno, los cuchillos que tienen, como saben, normalmente funciones tanto ceremoniales en términos del sacrificio humano, también en el escenario ritual de algunas ofrendas, como algunas veces sucede en Templo Mayor, pero no podemos quitar el dedo del renglón de que estos cuchillos seguramente tuvieron también funciones bélicas como armas secundarias en los campos de batalla mesoamericanos. Bueno, puntas de proyectil, como ya expliqué, de las cuales se han recuperado una gran cantidad en diversos contextos arqueológicos, tanto de ofrenda, de entierros, en escenarios más cotidianos. Y como ya dije, es muy probable que las dos grandes armas teotihuacanas que se utilizaran, dada la evidencia que tenemos, eran sobre todo lanzas, atlatl, y muy seguramente, porque también tenemos evidencias, el uso de mazos. Se han recuperado las masas de armas, pequeños restos de cabezas de mazos recuperados y también estudiados, pero en menor medida, es decir, hay poca evidencia de ello, ¿no? Y bueno, continuando con la iconografía de la guerra teotihuacana, por ejemplo, la presencia una vez más de los guerreros jaguares con estas vírgulas de la palabra muy floridas, ¿no? Presentes en algunos edificios que a veces se han interpretado precisamente como los edificios de la
donde estaba el, el grupo militar teotihuacano. Y no solamente tenemos guerreros águila, también tenemos guerreros jaguar, también tenemos guerreros águila, como vemos este otro ejemplo de la iconografía teotihuacana, que normalmente aparecen una vez más armados con el atlatl, el lanzadardos y los manojos de dardos, normalmente en el brazo o la mano contraria. La presencia de guerreros coyote también están presentes en la iconografía teotihuacana y una vez más con la misma panoplia y sistema de armamento que serán lanzadardos y el manojo de dardos. Y bueno, ya saben toda la estructura ideológica presente también en el atavío, una gran cantidad de plumas, que todo esto sin duda será heredado mucho tiempo después al mundo mexica, ¿no? Y bueno, dejando Teotihuacán, solo era, como les dije, un panorama muy rápido. Entramos ahora al posclásico temprano, después de la caída teotihuacana, que hay toda una serie de discusiones alrededor de ello. Linda Manzanilla ha propuesto algunas ideas de a qué se debió la caída teotihuacana. Como saben, no me voy a enfocar ahora en el epiclásico, lo estoy brincando. Es decir, esta etapa intermedia que va entre el 700 y el 900 después de Cristo, en el cual hay toda una convulsión política, económica, social y en teoría militar. Se ha dicho mucho, ya tenemos que superar esta idea, creo que ya está más o menos superada, en pensar que la guerra era solo, exclusivamente desde la etapa epiclásica y luego ya en el posclásico con Tula y los mexicas. Esto ya hay que dejarlo claro. Realmente Mesoamérica vivió en escenario de guerra constantemente, es decir, ya no debe de ser un factor que divida el clásico del posclásico. Como acabo de explicar, desde Teotihuacán tienes presencia de tropas, ejércitos, sistemas de mando, armamento y demás. Entonces, si bien en la etapa del epiclásico, que es necesaria una reordenación geopolítica mesoamericana y que por lo tanto, bueno, resultará evidente que los conflictos armados probablemente aumenten, ya cuando entra a escena Tula, la Tula Jicocotitlan del posclásico en Hidalgo, del posclásico temprano, pues va a venir un nuevo reordenamiento como la nueva sociedad protagonista del altiplano central y en cierto sentido de Mesoamérica. Y bueno, aquí entramos también en una gran discusión, la ciudad de Tula, los famosos toltecas, de esta ciudad de Tula, tienen hipotéticamente un origen chichimeca. Lo digo porque ya cuando entramos al posclásico temprano, evidentemente tenemos un tipo de fuentes muy distinta, ¿no? No solamente la parte arqueológica, que a veces se ha contrapuesto con las fuentes históricas, que estas fuentes históricas, aunque hablan de una historia entre el mito y la realidad, se ha contrapuesto un poco con el escenario tolteca. Algunos autores como Jiménez Moreno ya habían intentado hacer una evolución del proceso político de los diversos gobernantes y un intento parecido a lo que después Barlow hará en el mundo mexica para entender si el mundo tolteca tuvo también un proceso de expansión, donde ya hay una evidencia un poco más clara, un proceso de expansión ahora sí militar, y en el que yo creo que ya estamos, en este caso, en el caso tolteca, sí ya estamos frente a una sociedad que le podríamos llamar militarista, insisto, y no estoy hablando, aclaremos y tengamos cuidado en ello, no tiene que ver nada lo que se planteaba en los años 50 de sociedades militaristas versus sociedades teocráticas, no se refiere a eso. No quiero abocarme demasiado en este concepto de militarismo, como les digo, porque lo quiero explicar en otra conferencia, pero lo que queda claro es que hay un interés del Estado tolteca, porque también ya nos enfrentamos a un Estado, de promover la ideología de la guerra como algo más importante, ¿sí? A diferencia de Teotihuacán, que aunque tienen ejército, no podríamos considerarlo como un Estado militarista. En fin, el punto está en que la iconografía tolteca es mucho más clara en torno al conflicto bélico y la presencia de guerreros. Y bueno, eso lo vemos, por ejemplo, desde los años 40, cuando el mismo Jorge Acosta
hiciera las primeras exploraciones serias y un poquito más, bueno, no que las anteriores no fueran serias, sino más completas de la ciudad de Tula y poniéndola un poco al día, incluso en términos turísticos, en el cual encontró en algunos edificios principales como el de Tlahuizcalpantecutli o el edificio B, la presencia nuevamente de procesiones de felinos, jaguares, opilotes, águilas, nuevamente estos animales vinculados directamente con los sistemas de mando y la ideología de los sistemas de mando de los ejércitos mesoamericanos, normalmente muchos de ellos devorando corazones y con una fuerte vinculación con el sacrificio. Sin duda, los personajes más emblemáticos del escenario tolteca y de la iconografía y arte tolteca son los llamados Atlantes de Tula, que se ha interpretado precisamente con esta tradición de la iconografía tolteca desde los tiempos de Jorge Acosta, precisamente como guerreros, la representación de Quetzalcóatl como el personaje fundador de Tula, pero al mismo tiempo como el guerrero, este guerrero que se va a caracterizar por una serie de aspectos que veremos en breve. Bueno, aquí tienen un poquito la ciudad de Tula, ¿verdad? Cómo está más o menos distribuida, el edificio principal que lo tenemos aquí, la plaza central, los dos juegos de pelota, ¿verdad? Y sobre todo el Zompantli, que como sabemos es un tipo de ritual procedente sobre todo del norte de México, así se ha planteado, y la presencia de los primeros Zompantlis con evidencia sobre todo de restos de individuos decapitados. Um, y bueno, vemos que precisamente en este edificio principal, el edificio B, gran parte de él estaba decorado con estas lápidas que ya expliqué de águilas, sopilotes, felinos en procesión. La parte superior se piensa que es donde estarían estos llamados Atlantes de Tula, y cercano a él, aquí a un costado, estará el Palacio Quemado, donde también tenemos algunas evidencias interesantes relacionadas con la guerra. Bueno, ahí tienen nuevamente una foto, un acercamiento de esto, ¿no? Ya no, en este momento no voy a hablar de la relación con Chichen Itza, eh, quizá en otra conferencia podríamos ampliar esto. Y bueno, por ejemplo, resulta que en este palacio quemado, así se le llama, lo que piensan algunos especialistas de Tula es que podría tratarse de la sede del gobierno tolteca, y en una ofrenda, como pueden ver del lado derecho, se recuperó lo que después se llamaría la coraza de Tula, que es una suerte efectivamente de peto elaborado de una gran cantidad de conchas que fue encontrada, como ya vimos, en un escenario más ritual, más ceremonial. Es decir, no significa, atención y mucho cuidado con ello, no significa que los guerreros toltecas se ataviaran con este tipo de elementos en términos operativos, bélicos, para el conflicto bélico. Realmente esto tiene una función más ritual, ceremonial, y algunos autores han querido ver que esa misma coraza es la que se encuentra representada en el que llamamos el Atlantito de Tula, ¿verdad? Que es esta pieza, escultura de bulto redondo, que se encontró precisamente en Tula, actualmente en el Museo Nacional de Antropología, que representa a un guerrero de élite tolteca. Lleva, como podemos ver aquí, la diadema real, la diadema que después conoceremos en el mundo mexica como Xihuitzoli, el Xihuitzoli, lleva un collar y efectivamente trae un peto que en algún momento yo interpreté como Ixcahuipil. Muchos autores lo veían más como el Ixcahuipil, otros han querido ver que se trata la coraza de Tula. Pues bueno, lo dejo un poco a su criterio, si es una u otra. Pero bueno, esta coraza realmente no tiene no tenía una función operativa en términos del conflicto bélico. Es decir, es una pieza única, no es que hubiera una fabricación constante de estas corazas para defender a los guerreros hasta donde sabemos. Y bueno, en el caso de los toltecas, ¿qué va a caracterizar al sistema de armamento tolteca? Y hay algo muy interesante y lo vemos constantemente en la iconografía tolteca. Bueno, por un lado, el famoso peto o este pectoral, perdón, que es característico de la iconografía tolteca, con la representación de mariposas, ¿verdad? Una mariposa estilizada,
el tocado con plumas, pero lo que más caracteriza es, por un lado, estar sujetando efectivamente el atlatl, pero del lado contrario, como veremos en otras piezas, lleva un manojo de dardos, como veíamos también en el mundo teotihuacano, pero están sujetando un arma que hoy en día sigue teniendo una fuerte controversia, que es la que denominamos como arma curva, que es una suerte de bastón de madera que ha tenido una polémica interesante de su funcionalidad u operatividad en los campos de batalla. Es como ya dije, un simple bastón de madera en forma curva, que normalmente, bueno, en este caso en las versiones toltecas no tiene ningún tipo de incrustación de obsidiana, ni puntas de pedernal, ni nada por el estilo. Simplemente es un bastón y que a veces se ha interpretado que podría tratarse para desviar dardos. Yo no estoy de acuerdo con eso. En lo más mínimo. Yo creo que tenía una función literalmente contundente y que con el paso del tiempo esta arma es el precedente de lo que probablemente sea el día de mañana el Macuautl con algunas de sus versiones, ya que no olvidemos que esta versión curva la vamos a encontrar ya después para el posclásico tardío, por ejemplo, en los códices mixtecos, ¿no? Tenemos armas curvas, pero que ya tienen adaptaciones con puntas de pedernal u obsidiana con funciones un poco más letales, ¿no? O lesivas. Entonces, el arma curva es probablemente la herencia, una de las herencias toltecas a la panoplia mesoamericana. Bueno, aquí tenemos otra vez el atlantito de Tula que habíamos dicho. Vemos aquí la representación en una lápida de precisamente guerreros toltecas, que en este caso sujetan un escudo, y aquí está lo que podría tratarse o el arma curva o efectivamente nuevamente el lanzadardos o atlatl. Pequeñas imágenes nuevamente de estos águilas y sopilotes devorando corazones vinculados al sacrificio. Emblemas, lo que desde mi opinión podrían tratarse de emblemas militares, en este caso un corazón sangrante cruzado por dardos y el símbolo del monstruo de la tierra en la parte trasera. Y esta imagen es la representación de una concha, es una concha esgrafiada en la que se representa al dios, probablemente el dios Mixcoatl, que como pueden ver tiene aquí el pectoral de mariposa típicamente tolteca, pero aquí a lo mejor no se alcanza a ver bien. Llama la atención explicar que esta concha fue fotografiada y publicada por la revista Arqueología Mexicana, pero como anécdota, bueno, cuando yo trabajaba en la revista hace ya muchos años, era yo el iconógrafo de la revista y me enviaron junto con el fotógrafo, mi buen amigo Marco Antonio Pacheco, nos enviaron a fotografiar esta pieza inédita que una familia no recuerdo ahora el municipio en Hidalgo, rescató la pieza ya que se encontraba esta concha nácar esgrafiada, pues en realidad la gente no sabía que era una pieza prehispánica y la utilizaron como cenicero, estaba de cenicero en algún bar o restaurante, alguien se dio cuenta y la rescataron y bueno, la fotografiaron, después se publicó. Como les decía, representa al dios Mixcoatl bajo esta representación muy de tipo tolteca, con efectivamente el pectoral de mariposa, y aunque no lo vemos muy bien aquí, lamentablemente, pero aquí está nuevamente la representación del arma curva típicamente tolteca. Y bueno, esa idea del arma curva, que ahora sí la podemos ver acá, el día de mañana, ya después con la caída, ya saben, vendrá la caída de Tula hacia el año 150 después de Cristo, si no mal recuerdo, 1150, perdón, 1150 después de Cristo, ya casi iniciado el posclásico tardío. Y bueno, pues los cambios llevarán a que una nueva sociedad sea la protagonista, en este caso los mexicas, quienes el día de mañana se sentirán herederos del mundo tolteca y van a producir este tipo de iconografía muy interesante, van a retomar los elementos de la iconografía tolteca y la van a transformar en piezas de factura mexica. Y parte de ese interés de traer la iconografía tolteca al mundo mexica será efectivamente el uso de las armas toltecas. Es decir, iconográficamente, aunque los mexicas ya van a tener la presencia del Macuahuitl, iconográficamente cuando tratan de traer
el estilo artístico tolteca, siguen presentando armas que para ese momento a lo mejor ya eran obsoletas, y me refiero a esto. Este es el arma curva en una escultura mexica que originalmente se pensaba que eran toltecas precisamente por lo mismo, pero después se dieron cuenta que realmente eran esculturas mexicas de estilo tolteca, y para generar el estilo tolteca trajeron las armas también. Entonces, esto nos habla de que los mexicas, ya del posclásico tardío, no utilizaban armas curvas, aunque esté presente su iconografía, eh, porque para ese momento ya tienen armas más evolucionadas y con un potencial bélico mucho mayor, como es precisamente el macuahuitl. Y bueno, ya para cerrar la conferencia, entramos pues al mundo mexica. Ya he explicado en otras conferencias algunos aspectos. Ahora voy a resumir rápidamente. Sabemos que a partir de 1428 los mexicas empiezan un proceso fuerte de expansión hacia toda, bueno, gran parte de Mesoamérica, hacia el Pacífico y el Atlántico, dominando diversas poblaciones, generando una guerra que le llamamos de conquista, ya lo hemos explicado antes. Uno de los autores que más ha trabajado este tema, como saben, es Ross Hassig. Ahora pues ya está jubilado, realmente ya el escenario de la guerra lo ha dejado a otros colegas como Isabel Bueno y a un servidor, y bueno, hemos tratado de darle continuidad a esta escuela. Y bueno, vemos que, por ejemplo, los mexicas participaban de este tipo de guerras. A diferencia de las demás sociedades que hemos visto, sí puedo yo decir que los mexicas estaban, por lo menos desde la etapa imperial, en un estado permanente de guerra, ya que era constante, por un lado, la solicitud pues de los famosos tributos, ¿no?, a las sociedades en cuestión, y aquellos que se negaran, pues se les mandaba el ejército para una destrucción evidentemente masiva, y aquellos que, aunque ya estuvieran conquistados, iniciaran un proceso de rebelión, también iban a estar en un constante conflicto bélico con los mexicas. De ahí que por eso es que no podemos hablar de guerras solamente en tiempos de siembra o de cosecha, sino en realidad un estado permanente de guerra del estado mexica, y en el que sí es muy aplicable ya, como veremos, repito, en otra conferencia, el concepto de militarismo. Y bueno, se han hecho muchos estudios sobre los procesos o más que procesos, la estrategia política del Imperio Mexica, varias publicaciones ya muy clásicas, como este del Aztec Imperial Strategies, los textos también de Pedro Carrasco, y recientemente la obra de José Luis de Rojas, que resume las discusiones sobre el concepto de imperio en el mundo mexica, si aplica o no. Y bueno, no es momento ahora de entenderlo. Bueno, aquí tienen algunos autores que han trabajado este tipo de temas. Y bueno, retomando otra vez el aspecto de la infraestructura bélica mexica, la infraestructura bélica y económica, es decir, es una sola, va a crecer exponencialmente comparado con lo que vimos en Tula y lo que vimos en Teotihuacán. Y la evidencia más clara la tenemos precisamente en la explotación de las minas de obsidiana, en el que se acrecenta los kilómetros, porque hablamos de kilómetros de zona de explotación, en el que los mexicas requerían de una gran cantidad de obsidiana precisamente para la manufactura de armas que además eran desechables, como ya sabemos, armas que requerían de una constante flujo de obsidiana para, como ya dije, al estar viviendo en un estado permanente de guerra, los mexicas necesitaban de esa infraestructura, no solo lo que explotaban ellos como Tenochtitlan, sino también como Triple Alianza, más lo que requerían de sus aliados cuando era necesaria la guerra. Y eso incluye otros factores, como es, por ejemplo, bueno, ahorita explico lo de la batalla de Azcapotzalco como un caso particular, por ejemplo, el uso de alimentos, por ejemplo, las plumas, que ahora ya sabemos por los estudios de Laura Filloy en términos de los escudos, la gran cantidad de personas y de infraestructura económica que se requería para la manufactura de los escudos. Entonces ahí hay otro factor fundamental de entender cómo el imperio mexica requería de toda una organización para mantener el equilibrio del imperio que tenía controlado a través de la herramienta que era efectivamente la guerra.
Como saben, este tipo de conflicto inicia hacia 1428, cuando los mexicas salen del yugo tepaneca, se unen a la gente de Texcoco y Tlacopan y hacen la famosa batalla de Azcapotzalco a las afueras de la ciudad, en la cual Izcóatl manda a sus tropas junto con los aliados y derrotan a los tepanecas en esta primera batalla, porque van a venir otras posteriores, es decir, sale huyendo Maxtla, que era el gobernante de Azcapotzalco, sale huyendo. Por cierto, los mexicas entran a la ciudad y hacen una matazón tremenda, y luego Maxtla sale huyendo y se genera una segunda batalla definitiva, que será en Coyoacán. Y bueno, como les digo, esta infraestructura era necesario el apoyo de los aliados, un avituallamiento de alimentos y demás que también serán necesarios para la manutención de los guerreros, y el armamento. Por lo tanto, cuando era necesario, los mexicas hacían guerras de exterminio en poblaciones concretas, sobre todo cuando eran rebeliones, es donde más se daba, donde había negación de tributos y había rebeliones. El exterminio era un mensaje a todo Mesoamérica de quién dominaba. Bueno, ¿cuáles eran las armas? Que quizá era lo que más interesaba. Ya para este momento hablamos de toda una herencia de armas que vienen prácticamente desde el preclásico hasta este posclásico tardío. Algunas serán sustituidas, eliminadas, modificadas. Por ejemplo, no tenemos el arma curva, como vemos. Entonces ya tienen sustituyendo con un mejor nivel el famoso Macuautl, un arma de choque, de combate cuerpo a cuerpo. Tienen lanzas, ya sea con versiones de punta de obsidiana o con incrustaciones de puntas de obsidiana. El arco y flecha, que durante mucho tiempo no sé de dónde salió esta idea de que los mexicas no usaban arco y flecha. Hay mucha... No entiendo de dónde viene esta idea, pero es falso. Los mexicas usaban arco y flecha. No olvidemos que el arco y flecha viene desde por lo menos el epiclásico. Por cierto, llama la atención que en la iconografía tolteca casi no hay, más bien no hay arco y flecha, efectivamente. Aparece más el Atlatl, pero bueno, ya en el mundo mexica tenemos muchas pruebas de la presencia del arco y flecha. O sea, no hay discusión en ello. Y eso no implica que fuera sustituido por el Atlatl o viceversa. Realmente eran dos armas que se utilizaban, tanto una como otra, con funciones de larga distancia, pero con componentes operativos distintos. No es exactamente lo mismo el arco y flecha que el Atlatl, y los mexicas usaban las dos en infanterías ligeras para tiros a larga distancia. Probablemente usaban armas de metal, pero la verdad es que se tiene poca evidencia. La presencia de ello lo tenemos más claro en el mundo mixteco y tarasco, que eso ya son temas que han trabajado otros colegas y que a lo mejor en otro momento podríamos plantear alguna plática al respecto. Y bueno, de ahí también entender los sistemas de armamento. Es decir, se ha discutido mucho en algunas publicaciones, hemos tratado de entender que no solamente es el uso del arma por el arma. En realidad, en las sociedades antiguas siempre hay un porqué de usar un arma, ya sea que tiene funciones evidentemente operativas en los campos de batalla, pero también tiene que ver con aspectos ideológicos o sociales. Entonces hemos discutido mucho qué tipo de armas usaban, qué tipo de grupo social, ya sea Macehualtin o Pipiltin. Si, por ejemplo, el Macuautl era un arma de élite o era un arma de choque, o al contrario, el Atlatl era el arma de élite, que es con la que armaban a sus dioses también, ¿no? O era solamente, en términos operativos, armas de los Macehualtin. Si realmente todos los guerreros mexicas sabían usar todas las armas, o había especialistas en términos de unidades específicas. Son temas que todavía no hemos acabado de responder. Es decir, la arqueología experimental también nos ha permitido entender las capacidades lesivas de ciertas armas, pero a veces se ha quedado ahí. Hay que reinterpretar y entender los sistemas, como por ejemplo aquí en los códices, como el mendocino, en el que vemos que el sistema de armamento de escudo con lanza no era exclusivo de un grupo, ¿no? Vemos que aquí está presente en 4 tipos distintos de guerreros, pero con un mismo sistema de armamento.
Otro factor es entender si estas unidades, si había unidades específicas de combate cuerpo a cuerpo combinadas con unidades de larga distancia y si se efectivamente se estructuraban en los escenarios de los planteamientos tácticos. Y sí, se ha podido corroborar esto. Por ejemplo, como ven aquí en esta fuente Torquemada, en esta cita, nos especifica claramente unidades específicas, su papel en el planteamiento táctico y vemos cómo, por ejemplo, dice que había guerreros de lo que yo llamo infanterías ligeras, aquellos que usan armas de larga distancia como son hondas, lanzas arrojadizas, atlatl, arco y flecha, normalmente en la parte frontal para iniciar la batalla y después apoyados por guerreros con macuautl, como vemos aquí los de en medio, los de triangulito, y a los flancos, esa es interpretación mía de esta cita, a los flancos encontramos probablemente arqueros que también están guarecidos con escudos. Entonces, sí hay evidencia en las fuentes, como podemos ver, de planteamientos tácticos y de ciertas unidades específicas que se iban incorporando de acuerdo a la necesidad de la batalla. Bueno, ya casi para ir cerrando, el gran problema de las guerras floridas, ¿verdad? Que para mí la guerra florida es algo muy particular del posclásico tardío entre los mexicas. No tenemos esto, no porque haya cautivos, quiere decir que es guerra florida. Lo digo porque, como vimos en otras partes mesoamericanas, desde Teotihuacán hay cautivos, y no por eso es guerra ritual o florida. Cuidado. Los prisioneros de guerra se dan en todas partes del mundo. El cautivo de guerra y su final en la piedra de sacrificios, pues también puede ser en buena parte de Mesoamérica. Sí puede ser una tradición muy mesoamericana, más no el concepto de guerra florida, que solamente busca captura de prisioneros con una letalidad mínima, probablemente con un uso de armas mínimo. Y ahí es donde he propuesto la posibilidad de la existencia, en algunas publicaciones como en mi libro Guerreros Aztecas, la existencia de posibles artes marciales prehispánicas, entendiéndolas precisamente como el interés de enseñar a los jóvenes guerreros cómo capturar a sus prisioneros precisamente vivos y no matarlos. Y pensándolo porque a su vez el enemigo también va a ir con esa misma idea. Entonces he planteado la posibilidad de sistemas de sumisión para la captura de dichos prisioneros. Eso lo pueden ver publicado en mi libro Guerreros Aztecas y en mi libro El armamento entre los mexicas. Y hace muchos años publiqué algo parecido, sobre todo para los colegas del escenario de artes marciales. Yo me dedico también a ello. Publiqué algo de información. Aclaro que por ahí algunas personas dicen que dan artes marciales prehispánicas. Esto es absoluto y completamente falso. Eso no hay evidencia para reconstruir esto, ni siquiera con un interés de inspiración. Tengamos cuidado en ello. Y bueno, el ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos en algunas fuentes. Esta idea de capturar al prisionero vivo, que lo vemos también en la iconografía, en códices y en otras fuentes. Por ejemplo, Durán dice, se revolvieron, entretejieron unos con otros, que matándose e hiriendo con mucha crueldad pugnaban de prenderse unos a otros, ¿no? Por ejemplo, aquí Durán está especificando que había un interés sin duda de querer capturarse unos a otros y no necesariamente de matarse, ¿no? Entonces, la evidencia la tenemos tanto en iconografía, la tenemos en los códices, leyendo las fuentes van saliendo ciertas informaciones. Y bueno, hay una fuerte discusión sobre la funcionalidad de este interés de capturar prisioneros y de evitar en la medida de lo posible el uso de armas que tenían operativamente una funcionalidad evidentemente letal. Entonces, todo ello estaba sin duda alguno en la Guerra Florida vinculado con una cuestión de la organización social, un tema de prestigio, de obtener prestigio en estas capturas, mantenerse en una constante actividad previa a una guerra más clara y más real. Y bueno, con eso cerraría esta conferencia. Fue solamente un panorama general sobre el tema de la guerra mesoamericana, particularmente en el mundo, bueno, en el altiplano central. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, podrán integrarla ahora en el muro, bueno, ahora que se difunda. Y bueno, les agradezco a todos su presencia y su atención y muchas gracias.